judíos en esa zona. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontró? Unas mujeres reunidas. Había un grupo de mujeres. La base de la iglesia de Filipos estaba formada por un grupo de mujeres temerosas de Dios, ¿verdad? Que ellas se encontraban orando al lado del río, que era como un lugar apartado de la ciudad, ¿no? Porque no había sinagoga, ¿no? Los que acompañaron a Pablo en su primer viaje a Filipos fueron, él estaba acompañado en este momento por Silas, por Timoteo y por Lucas. Y parece que luego Lucas se quedó ahí un tiempo, ¿no? Vámonos ahora sí, vámonos a la carta a los filipenses. Pero solamente voy a leer el versículo 1. Y el versículo 1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Como ya he dicho, uno de mis objetivos de este estudio es descubrir qué significa la Iglesia y descubrir qué es lo que implica el hecho de ser Iglesia. Así que me he querido basar en este versículo para intentar hacer al final de este estudio de esta mañana una definición que me encantaría que la hicieseis vosotros mismos, ¿no? La definición de Iglesia. No sé si te ha pasado alguna vez, pero en distintas conversaciones a mí me ha ocurrido que cuando tú hablas con una persona te das cuenta de que no hay un significado muy claro de lo que significa Iglesia. ¿Qué es lo primero, sobre todo cuando no conoces mucho a Cristo? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando oyes la palabra Iglesia? Un edificio. Un edificio. Un edificio. El otro día hablaba con Marcia, creo, con Mario, no sé, creo que era Marcia. Y había habido una llamada de la siembra que estábamos haciendo en Calahorra y una persona llamó, ¿no? Y dijo, ¿y dónde está la iglesia? ¿No? Llamó para preguntar una dirección. ¿Dónde está la iglesia? Y Marcia que dijo, bueno, no recuerdo bien lo que dijo, no importa lo que dijo. Pero, ¿qué implica esto? ¿Dónde está la iglesia? Que normalmente en la mente que nosotros tenemos, el concepto que tenemos es de un edificio que está en un lugar, ¿verdad? Es un edificio donde se reúne gente, ¿no? Sin embargo, no es este el concepto de Dios. Y uno piensa, no, pero eso quizás las personas católicas... No. Yo te digo que dentro del pueblo evangélico no hay una claridad de lo que significa el concepto de iglesia, y mucho menos en estos tiempos, ¿no? Simplemente que en vez de decir es el lugar donde vamos a la misa, te dirán es el lugar donde nos vamos a adorar o donde hacemos el culto, como dirían también nuestros hermanos de Filadelfia, ¿no? Donde hacemos el culto, pero con el mismo error, vamos a decir, de significado, ¿no? Y eso nos conlleva luego a muchos errores en el entendimiento de lo que dice la palabra con respecto a la iglesia, porque lo aplicamos a un edificio
y nada más lejos que esa verdad, ¿no? Ese dicho. Entonces, quiero empezar por explicar lo qué significa la palabra en sí, ¿sí? Iglesia es una transliteración de la palabra eclesia o eclesía. Como no sé griego, pues ahí me quedo, ¿no? De la palabra eclesía. Más o menos, bueno, como que queremos verlo, ¿vale? Lo intentamos. ¿Qué es una transliteración? Que no es una traducción, sino que lo que la palabra ha ido es amoldándose un poquito, ¿no? Al idioma. Sí, no es una traducción, no es un cambio completo, sino que es más o menos la misma palabra que ha ido como cambiando un poquito la forma de decirse. En vez de eclesía o no eclesia, pues nosotros decimos iglesia, pero es algo que es muy parecido también en el español, ¿no? Quizás también en algunos otros idiomas. La palabra se compone de un prefijo, ek, este es el prefijo, y esta es la raíz de la palabra, y el prefijo significa fuera de, y la raíz significa o viene del verbo llamar. Con lo cual, la palabra en sí, iglesia, cuando estamos diciendo iglesia, estamos diciendo llamados afuera. Esto es lo que significa eclesia, ¿sí? Algo que ha sido llamado a salir fuera, llamado afuera. Esta palabra, eclesia o iglesia, era usada por los griegos para hablar de lo que era una asamblea de ciudadanos. Cuando ellos hacían un encuentro, los ciudadanos, para discutir los asuntos de la ciudad, se decía que se reunía la eclesia, ¿sí? Era una convocatoria, era una reunión, ¿no? Eso era como lo usaban, ¿sí? Y cuando los judíos comenzaron o sea, tradujeron las escrituras, el Antiguo Testamento, a el griego, tomaron esta palabra, la palabra que ellos decían kahal, es igual en hebreo, y la unieron a eclesia, ¿sí? Cuando ellos hablaban de la reunión de los santos, de la reunión del pueblo de Dios, que tenía otra palabra, la tradujeron como eclesia, con lo cual le dieron este significado. Para los judíos, eclesia llegó a ser la reunión, pero una asamblea, vamos a decir, del pueblo de Dios. ¿Cuál es el sentido que los dieron los cristianos? Iglesia o eclesia para nosotros significa una asamblea de aquellos que somos llamados a formar parte, ¿no?, de ese pueblo. Los cristianos tomaron esta palabra para hablar de la reunión de todas aquellas personas que han entregado sus vidas a Cristo y han sido convocadas a una gran asamblea, pero no para las cosas de la ciudad, sino para hablar de las cosas que conciernen al reino de Dios. En todo caso, para la ciudad de los cielos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de iglesia, hablamos de una asamblea del pueblo de Dios, que no es un edificio, ¿sí?, sino la reunión de aquellas personas que forman el pueblo de Dios. Así que entendemos que la iglesia es un conjunto de personas, no un local, ¿vale? Entonces, vamos a ir
haciendo o viendo, es mi pretensión, que lleguemos a esa definición partiendo del versículo primero, ¿no? De las características, vamos a ir viendo cuáles son las características de las personas que forman la Iglesia. En la primera parte del versículo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. En primer lugar vemos a Pablo y a Timoteo, que son personas que fueron usadas por Dios para establecer la iglesia de Filipos. ¿Sí? Vemos que tenemos una congregación a la que se está escribiendo, pero las personas que escriben, o en este caso Pablo, y hace referencia también a Timoteo, son las personas que fundaron esa iglesia, es decir, que ellos son fundadores de esa asamblea o congregación. Y es que Dios llama a algunos de sus siervos para extender el Evangelio, estableciendo grupos de creyentes, de gente que responde al mensaje de salvación. Vámonos a Efesios 4. En los versículos 11 y 12. Dice así: Él mismo, y está hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que tenemos apóstoles, tenemos profetas, etcétera, etcétera, ¿no? Apóstol es un título que solo corresponde como título, que yo creo que hoy en día hay unos cuantos que reclaman este título, pero el apóstol como título es algo que corresponde a las personas que fueron escogidas expresamente por Jesús y que estuvieron con Él en el ministerio durante su vida. Pero si nos fijamos en el significado de la palabra apóstol, nos encontramos con que esta palabra significa enviado. Un apóstol es un enviado por Dios, ¿no? Y es un enviado para extender el Evangelio. Hay quienes aplican este llamado hoy en día a los misioneros. Es decir, que quienes cumplirían en la labor de apóstol, de ser enviado, serían los misioneros. Significa lo mismo. Apóstol en griego significa lo mismo que misión, que misionero en latín, enviado. ¿Sí? Ambas, ¿me estáis entendiendo esto? Yo no sé si, algunos sé que en la escuela bíblica estáis habituados a seguirme, pero igual para otros dice, uy, esto parece una clase. Bueno, estamos haciendo un mix. ¿Sí? Apóstol significa lo mismo que misionero, con lo cual estamos hablando de que hay personas, ¿no? Enviadas a extender ese mensaje, y estos van a ser los fundadores de la eclesía, de la asamblea, ¿no? Y además vemos que Pablo y Timoteo, él se presentan como siervos de Cristo Jesús. Así que Dios utiliza a los enviados para fundar las iglesias, la eclesía, ¿sí? Dios utiliza a hombres y mujeres enviados para hacer una base, ¿no?
Pablo y Timoteo se presentan como siervos. ¿Qué significa la palabra siervo? Aquellos que habéis estado en alguna de las reuniones de los estudios en las casas, os doy una pista. La palabra en griego es doulos. ¿Qué significa esto? Siervo, doulos o esclavo. Muy bien. Siervo o esclavo. No es un esclavo, no es el concepto de esclavo de aquí te mato, o bueno, de las personas, ¿no? Como cuando se iba a África y se tomaba a la gente a la fuerza y se los machacaban. No era este el concepto que había en Israel, desde luego, ¿no? Pero un siervo o esclavo es lo que Pablo está definiendo, ¿vale? Él es siervo o esclavo de Cristo Jesús. Uno puede ser esclavo porque es propiedad de un amo, o puede ser esclavo bien porque siendo libre decide servir a su amo. Son dos posibilidades de una palabra que se define así como esclavo, como siervo, ¿no? Y ambas cosas ocurren en la vida de Pablo y de Timoteo. Y eso es lo que debería de ocurrir en las nuestras. Pablo se declara siervo o esclavo de Cristo porque sabe que Cristo, ¿qué hizo por él? Lo compró. Cristo compró a Pablo y pagó un rescate increíblemente alto por él. Vámonos a 1 Corintios. Yo sé que algunos nos podemos saber los textos, ¿verdad?, de memoria, pero siempre hay personas, ¿no?, nuevas, gracias a Dios, y es bueno, ¿no?, que veamos en la palabra. 1 Corintios, capítulo 6, versículos, la segunda parte del 19 y 20, dice así: no sois vosotros vuestros propios dueños, dice Pablo, fuisteis comprados por un precio, por tanto, honrad con vuestros cuerpos a Dios. Hemos sido comprados, y Pablo lo sabía, ha sido comprado, y por eso Pablo sabe que no se pertenece a sí mismo, y este es un mensaje para nosotros. No nos pertenecemos, pero también podríamos decir que Pablo había sido hecho libre, había sido comprado de su esclavitud para ser libre de su antiguo amo, que era el pecado, y ahora, en esa libertad, libremente dedicarse a servir a Cristo. Nosotros sabemos que ahora tenemos el mejor amo que pueda existir y estamos agradecidos a Dios, ¿no?, por ese amo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que tenemos a personas enviadas a siervos de Cristo. Si seguimos con el versículo, la siguiente palabra del versículo en Filipenses 1:1 es: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. A todos los santos en Cristo Jesús. Pablo se dirige en la carta a la iglesia de Filipos como una asamblea ¿de qué? De santos. De santos. Es una asamblea, pero de santos. ¿Y qué es lo que Pablo está afirmando? Que la iglesia de Filipos está formada por gente perfecta o por gente que hacía milagros y merecían nuestra veneración. ¿Sí o no? ¿Seguro? No, no está diciendo eso, ¿no?, en absoluto, ¿no?
La palabra santo, en griego hagios, significa apartado. Apartado. Cuando dice santos, está diciendo personas apartadas. Estos hombres y mujeres habían sido apartados por Dios y para Dios, para su uso exclusivo. Tenemos, y no me voy a meter en lecturas, pero tenemos en el Antiguo Testamento, sobre todo muchos en el libro donde ha leído Imanol esta mañana, en Levítico, ¿no? Muchos instrumentos, cosas, lugares que eran santos porque eran separados para la dedicación de Dios, ¿no? Instrumentos para los sacrificios, lugares, ¿no? Vamos a quitarnos, o sea, la montaña mismo, estaba la presencia de Dios ahí en el Sinaí, se dice, ¿no? Quitaros las sandalias de tus pies, ¿no? Porque suelo santo es ese, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento estaba tomado por la presencia de Dios. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que la iglesia en Filipos y toda la congregación llamada iglesia es un grupo de hombres y mujeres que han sido llamados a apartar su vida para Dios, para que Dios la use. Con lo cual, iglesia es una asamblea o un grupo de siervos, ¿no? Apartados, hombres y mujeres apartados para el uso de Dios, ¿no? Hombres y mujeres llamados a salir, decía, ¿no? Eclesía, llamados a salir del mundo, de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja forma de vivir, para dedicarnos ¿a qué? A servir, ¿a quién? A Dios, a Cristo, ¿no? Y hacer las cosas conforme a su voluntad. Pero también es cierto que la palabra santo tiene también otro significado. ¿Cuál es el otro significado? Sin pecado. Sin pecado. Una pureza moral. Entonces son apartados, voy a poner, no sé, puros voy a poner, o limpios. Limpios. ¿Verdad? ¿Sí? Sin pecado. Y esta es la realidad de aquellos que conforman la Iglesia de Cristo. No solo han sido apartados para ser usados por Dios, sino han sido limpiados, purificados de su pecado. Y esta expresión, santos, nos habla de una realidad en nuestras vidas y, como dirían los teólogos, es una realidad en posición. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos sido hechos limpios, hemos sido purificados, es decir, Dios nos ve como hombres y mujeres sin pecado, pero ¿por qué? Por nuestra unión ¿a quién? A Cristo. Cuando no es nuestra vida la que mira, sino nuestra vida está escondida en Cristo. Entonces no nos ve a nosotros, sino ve a quién? A Cristo, que es el que nos rodea. Con lo cual, eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Que nosotros somos santos, pero en nuestra identificación, ¿no? Con Cristo, con lo que Él hizo. Cuando estamos revestidos de su justicia. A Daniel le vamos a decir que venga aquí o que nos capte, ¿no? La atención a todos, ¿no? Sí. Tenemos que ser identificados. Esto es lo que ocurre con las personas que hemos entregado nuestra vida
a Cristo, y esto es lo que representa el bautismo, ¿no? Nos identificamos en la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, nosotros morimos también con Él. Cuando Jesús resucitó, resucitamos en Cristo, ¿no? Y esto es algo, no sé cómo decirlo, no sé cómo decir místico, por ejemplo, ¿sí? Es algo que es una realidad, pero que nosotros todavía no lo vemos por completo. Vemos hombres y mujeres que en principio todavía tienen el mismo cuerpo, pero quizás podemos detectar que una persona, cuando ya ha entregado su vida a Cristo, las cosas que hace ya no son las mismas. Ha cambiado su forma de hablar, ha cambiado su forma de pensar, ha cambiado su forma de actuar. Las cosas que no le gustaban, le gustan. ¿Por qué? Ha cambiado su corazón. Esa persona ha recibido un trasplante de corazón, un trasplante de sentimientos, ¿sí? Y la vida de Cristo comienza a fluir por la persona, ¿no? Quizás no voy a desarrollar más esta idea, simplemente reconocer, ¿no?, de que mientras que estamos en Cristo, que es algo que lo deja bien claro Pablo a los filipenses, ¿no?, en ese medio de Él somos santos. Por eso podemos decir que somos santos. ¿Por qué no pecamos? No. Porque es Dios el que nos ve así. ¿Mirando a quién? A Cristo, que es el que tiene nuestras vidas allí, ¿no?, escondidas en Él, ¿no? Y la definición sigue diciendo: a todos los santos en Filipos. A todos los santos que están en Filipos. Con lo cual tenemos una asamblea de personas que han sido llamadas, ¿no?, a dejar el mundo y a formar parte de un pueblo de Dios, apartados para el uso de Dios, limpios por la obra de Jesús, santos, ¿no?, que están en un lugar, que están en Filipos. Otra característica de la Iglesia es que viven en un lugar. La Iglesia está en Filipos. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? La mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento se nos habla de iglesia, se trata de iglesias locales. De 108 veces que se emplea la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, 90 nos está hablando de una iglesia local. Nosotros somos casa de oración en Lasarte, que nos reunimos en Lasarte, ¿no? Es verdad que existe un concepto universal de iglesia, es verdad que podemos hablar de la iglesia de Cristo, de que Cristo es la cabeza de la iglesia y estamos hablando de todo el conjunto de personas que aman a Cristo, de todo el universo, de todo el mundo y de toda la historia, pero normalmente se concreta esa realidad en un lugar, ¿sí? Hay un lugar en el que nos reunimos. Hay un lugar. Un lugar. Cuando alguien te diga, que muchas veces suele ocurrir, ¿no?, es que yo soy cristiano. No sé si te has encontrado alguna vez con una persona que diga así. Yo soy cristiano, pero yo pertenezco a la Iglesia Universal, porque soy creyente, pero
pero la iglesia de todo el mundo, ¿no? No voy a ninguna iglesia local. Yo más bien es que prefiero, mira, yo me quedo en mi casa los domingos y oro, ¿no? Soy un creyente muy ferviente, oro a Dios y pongo en el internet alguna prédica, pero yo prefiero no estar dentro de ninguna iglesia, ¿verdad? Y se sienten genial, pero esto es una gran mentira. Esa persona no existe, vamos a decir, los creyentes que son esos llaneros solitarios. No existe, a no ser, y quiero decir esto, a no ser de que estemos hablando de unas circunstancias muy concretas, ¿no? En el que haya una persona que por encima, ¿no?, de ella no se le esté permitiendo poder reunirse en un lugar, ¿no? Una persona que se ha convertido, no sé, está en el desierto, ¿vale? Pues, vale, no conoce a nadie, ¿no? Iglesias o personas que quizás se convierten en un trasfondo musulmán, que hasta que no encuentran a otra persona, digamos, que sea creyente, pues la verdad es que tienen sus dificultades para poder tener comunión, ¿no? Pero no es válido para los cristianos, decir, mira, yo soy creyente de esa iglesia del mundo, y decir, no estoy dispuesto a rozarme con ninguna congregación, porque es mentira lo que está viviendo esa persona, ¿no? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el libro de Hebreos cuando exhorta a la iglesia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Parece ya que en el primer tiempo había algunos que ya habían tomado la decisión también de ser llaneros solitarios. No sé si quizás para evitar el roce, ¿no? Qué fácil es decir, yo amo a Dios, cuando no tienes que rozarte con ningún hermano, ¿no? ¡Qué genial! Entonces, amo a la iglesia. ¿Ah, sí? Pues ven a pasar conmigo un rato, vas a ver cuántas veces vamos a tener roces, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando las personas nos reunimos. Pero eso es algo que no estaba en los planes de Dios, no, todo lo contrario. Eso estaba en el pensamiento de Dios. Todos esos problemas que tenemos entre nosotros, todos esos roces y esas desilusiones que tenemos entre nosotros, eso estaba dentro del plan de Dios para su iglesia. Así que una eclesía que se reúne en un lugar, y termina el versículo diciendo, junto con los obispos y diáconos. Pablo, y especialmente en esta carta a los filipenses, desea enfatizar la existencia de un grupo de obispos y diáconos. ¿Qué es esto? Es muy probable que la exhortación o que el hecho de que Pablo mencione en esta carta en concreto obispos y diáconos, porque la exhortación que va dentro de la carta va también al liderazgo de la iglesia, como iremos viendo, ¿no? Quizás algún día que tratemos que iglesia también es tener enfrentamientos y tener roces, ¿verdad? Pero había enfrentamientos y había disensiones dentro del liderazgo, ¿no? Y por eso Pablo seguramente los menciona a ellos en la cabecera, pero nosotros vamos a aprovechar este dato para analizar que la iglesia debe de contar siempre con un grupo de líderes, ¿sí? Con lo cual hay un liderazgo. En la iglesia, en esta asamblea de personas que son santos, limpiados por Dios, llamados a dejar y apartarse del mundo para servir a Dios en un lugar y organizados.
con un liderazgo, ¿no? ¿De qué nos habla esto? Mirad, la palabra obispo es una transliteración, como veréis, de la palabra episcopos. Episcopos. Esta palabra significa supervisor. En la cultura griega se usaba para identificar a un funcionario de una organización cívica o religiosa, pero alguien que supervisaba el grupo o la asamblea, etcétera, etcétera. En el lenguaje de Pablo, esta palabra se refiere a alguien que supervisa una congregación local, como esta, por ejemplo. Los judíos, por ejemplo, no hablaban de episcopos, o de obispos, sino hablaban de ancianos. Pero la idea es la misma, ¿sí? Personas que supervisan, que tienen el cuidado de la congregación. Vamos a Primera de Timoteo, esa carta que Pablo escribe precisamente a Timoteo cerca de su muerte, dándole instrucciones. En Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 5, bueno, está ahí hablando de las condiciones del obispo, ¿no? Pero dice en concreto el 5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, ¿qué está hablando esto? ¿De qué está hablando esto? De que tiene que haber un cuidado de la iglesia de Dios, ¿no? El obispo es alguien que va a cuidar de la congregación, probablemente era responsable de cuidar de las personas en un sentido amplio, ¿no? Incluyendo, no sé, quizás administración, la hospitalidad, el cuidado pastoral, ¿no? Y luego la otra palabra que tenemos es la de diácono, que es otra transliteración de la palabra diáconos en griego, que significa siervo, el que sirve, ¿no? En la iglesia, a las personas, digamos, que sirven a los demás, es a las personas a las que se les reconoce, vamos a decir, reconociendo sus tareas de servicio, se les llama diáconos, ¿no? No se sabe exactamente cuál era la función del diácono o de la diaconisa, ¿no? Pero vamos a Hechos, en el capítulo 6, y vamos a ver el ejemplo en esa iglesia primitiva de alguna característica de los primeros versículos. Vemos aquí, dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y como veremos, se está hablando de viudas que servían en la iglesia. Eran personas que estaban activas, ¿no? Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Pues esto nos da una pista de que estos diáconos lo que se hacían era administrar, quizás servían, ¿no? En cosas, digamos, más sencillas, ¿no? Una tarea más práctica, pero liberando a los ancianos, ¿no? Siendo un apoyo para ellos, para que ellos se dedicasen a la oración y al ministerio de la palabra. Lo que yo quiero que tengamos claro simplemente es que dentro de una eclesía tiene que haber un liderazgo. Y otra de las cosas que podemos ver
es que es un liderazgo plural, es un liderazgo plural, ¿sí? Obispos y diáconos, ¿no? Esto va a ayudar, un liderazgo plural va a ayudar a mantener un equilibrio dentro de ese liderazgo, ¿no? Y va a hacer más difícil, no imposible, pero va a hacer más difícil de que haya alguien que pueda caer en un despotismo. Aquí se hace lo que yo diga, aquí mando yo, que puede ser, os aseguro, la gran tentación de cualquier persona que tiene poder o siente que tiene poder y se le da una autoridad de mando, ¿no? La de decir, no, aquí mando yo. Entonces, por eso, precisamente, la Iglesia debe de tener un liderazgo plural, un liderazgo que se cuiden los unos a los otros de cuidar de la grey, no de abusar de ningún poder, ¿no? Y como vemos en la carta a los filipenses, no se menciona ese liderazgo de forma jerarquizada, es decir, como si ellos tuvieran más importancia a los diáconos y tal, y luego al resto de la asamblea. No se menciona así, pero sí se les reconoce su responsabilidad dentro de la comunidad. Todos somos iguales, claro que todos somos iguales, pero cada uno que juegue el papel que Dios le ha puesto, ¿vale? Las responsabilidades son distintas. En una familia todos somos iguales, bueno, todos somos iguales, pero que cada uno juegue el papel que le toca. El padre sea padre, ejerza autoridad, ¿verdad? La madre sea madre y los hijos sepan ser hijos. Todos somos iguales, sí, pero cada uno en su lugar y cumpliendo su responsabilidad. Así que tenía unos textos, pero no sé si alguno... Lo que sí me gustaría es que trajeseis cuadernos, tal, boli, para ir tomando apuntes, ¿no? Pero hay algunos versículos en los que la palabra exhorta a la obediencia. ¿Por qué? A este liderazgo. No porque sean superiores, sino porque no sabéis cuán difícil es llevar una congregación cuando uno está queriendo conducir, ¿no?, las cosas hacia la voluntad de Dios y sentir que te estás peleando con la gente. Es horrible, 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 ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Para que lo hagan con alegría, para que lo hagan con gozo. El hecho de que todos juntos, ¿no? Todos juntos, vamos juntos a luchar por esa obediencia. En conclusión, os voy a decir, ¿no?, quizás la definición de iglesia que yo he podido sacar meditando en este versículo número 1, ¿no? Definiría la iglesia, que hay un montón de definiciones, como la congregación o asamblea formada por hombres y mujeres que en virtud de su unión a Cristo, que es lo que estábamos diciendo, han sido limpiados de sus pecados y apartados del mundo para ser siervos de su Señor y Salvador, y que se reúnen en un lugar concreto bajo el cuidado y supervisión de un grupo de líderes. No sé si os he podido ayudar en algo a tener una idea un poquito, ¿no?, más enfocada de lo que es iglesia. Así que cuando a Mario y a Marcia les llamen diciendo ¿dónde está la iglesia?, ¿cuál es la respuesta? La iglesia se reúne en la calle Velázquez, porque la iglesia somos aquellos que hemos sido
reunidos y convocados en un lugar, pero nos reunimos, ¿verdad?, para adorar y para servir a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude en estos detalles a mirar si nosotros nos sentimos apartados, ¿sí?, por traer una aplicación y no ser un mero conocimiento intelectual, que sepamos mirarnos a nosotros si verdaderamente la gente que nos mire podría decir que somos, ¿no? Soy yo una persona que vive como apartada del mundo, limpiada por Cristo y en virtud de mi unión a Cristo Jesús, para ser siervo de Dios. ¿Podría alguien decir, no, eso de mí, si me conociera y viera mi vida? Que así sea, ¿no? Que nos esforcemos por enfocar nuestras vidas, ¿no? Y cuando nos unamos aquí, como lo solemos hacer los domingos a la mañana, traigamos esa mentalidad, ¿no?, de personas unidas a Cristo, redimidas por Él y para Él, gozosas, ¿no?, que nos reunimos en un lugar para celebrar su victoria. Y le damos gracias. Señor, gracias porque eres tú quien formaste tu iglesia, Señor. Gracias porque fuiste tú quien nos limpiaste, quien nos llamaste a ser apartados, quien nos convocaste en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a dejarnos ser dirigidos también, ¿no? Y danos a nosotros también sabiduría para hacerlo. Amor, Señor, en nuestros corazones. Que tú pongas, Señor, en cada uno, ¿no?, el deleitarnos en el lugar donde nos hayas puesto y cumplir, Señor, esa labor de siervos a la cual nos has llamado a todos, Señor. Oh Dios, bendice esta congregación, Señor, de santos. Bendice, por favor, Casa de Oración, Señor, tu pequeño pueblo aquí en Lasarte. Y úsanos, Señor, como siervos. Gracias. A ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús.